Bienvenidos. La radio divertida presenta Frecuencia Psicológica. Los temas de actualidad, polémicos y de vanguardia, con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Entrevistas, invitados y mucho más. Esto es Frecuencia Psicológica. Comenzamos. Buenos días. 11 de la mañana en punto. Nos encontramos en una emisión más de Frecuencia Psicológica Radio a través de la La Divertida Radio. Y amigos, el día de hoy tengo con nosotros a nuestra invitada, la licenciada Mónica Vázquez González. Ella es historiadora, entre muchas otras cosas. Mónica, buenos días, bienvenida. Buenos días, Rosalba. Muchísimas gracias por la invitación. Pues así es, y pues hemos decidido hablar de algo realmente trascendente, importante, que muchas veces no tenemos conciencia clara de esto, pero lo hacemos como un ritual, y estoy hablando de los retablitos o milagritos, que son representaciones pictóricas de imágenes religiosas realzadas sobre tablas o sobre un lienzo. Esto fueron introducidos desde la Nueva España por los misioneros españoles de diferentes órdenes religiosas durante la conquista. ¿Es así? Así es. Bueno, todo lo que concierne a una cultura, a una sociedad, va ligado a lo religioso. Pensemos desde el Paleolítico, ¿no? Así es. Entonces, la gente tiene la necesidad de recurrir a un poder superior que le pueda ayudar en algún momento de angustia. Al ser humano lo que más le puede preocupar o poner vulnerable es la salud y la muerte, ¿no? Entonces, cuando una persona se encuentra en un problema exactamente donde implique su salud o la muerte, su angustia crece. Entonces, porque encontramos en la historia todavía un tanto antigua que todo el mundo ofrendaba algún tipo de voto, de promesa a sus creencias, dioses o poderes, ¿no? Ajá. Entonces, pero en efecto, estos retablitos son introducidos por los españoles, ya se manejaban tiempo atrás en Europa, Francia, España, sobre todo, y bueno, llegan a México a través de los procesos de conquista. Y normalmente los retablitos se encuentran en centros ceremoniales, casi la mayoría, donde fueron antiguos centros ceremoniales indígenas. Esto le ayudaba al español a ayudar a la asimilación religiosa. Entonces, a lo largo de las investigaciones que se han hecho, por lo menos aquí en el estado, es que responden a antiguos centros ceremoniales indígenas y bueno, pues ahí los encontramos. El retablito normalmente es una lámina, lienzo o un pedazo de madera, como tú dijiste, que se divide en tres. Ok. Normalmente. Puede tener alguna variación. La parte normalmente hacia la izquierda es donde se representa en la mayoría de las veces el evento, ¿no? Ajá. Pueden pintar un accidente, pueden pintar una persona enferma en cama, o depende. Un rescate de algo, sí. Una situación. Así es. Del otro lado está hacia la derecha, digo, esto no es una regla, pero normalmente así es. Lo común. Así es. Se encuentra la imagen a la cual se le da la veneración o las gracias. Así es, o el reconocimiento de la ayuda. La última parte es el texto, entonces eso detalla la situación, ¿no? En el año fulano de tal, a fulano o perengano le aconteció tal situación e invocó normalmente, así es como se redacta. Digo, esto no es una regla, esto es a base de la repetición que se encuentra en ellos. Le da las gracias a tal santo, virgen o deidad por que le salvó de un accidente, porque le curó alguna enfermedad. Y unos son más ricos en el texto, ponen la fecha, ponen el nombre de las personas, ponen el lugar, ¿no? El lugar del acontecimiento. Así es. Entonces, normalmente esto es dentro de
lo que es la pintura, pues eso es una enorme y rica variedad. Precisamente por el arte que Así contiene. es. Así es, y considerado lamentablemente por mucho tiempo como un arte popular. Ajá. De ahí que las autoridades involucradas no le den como el peso que tiene y el valor que tiene. Así es. Entonces, que además, por ejemplo, pues se sabe que Rockefeller, por ejemplo, Sí. tenía colecciones de exvotos mexicanos. Ujú. ¿Cómo llegaron ahí, verdad? Exactamente. Como Buena en pregunta. todas las épocas y en todos los años ha habido personas de todo tipo que le aparecen cositas por ahí. Así es. Indudablemente. Entonces, o son traficados, ¿no? Sí. Normalmente, pues bueno. Es que con los años, pasando, no sé, 50, 100 años, te vas olvidando de que algo quedó ahí o no sabe la misma familia o se van quedando y luego pues ahí pueden pasar ya de mano en mano cuando ya son de cierto dominio y que ya las mismas personas que lo fueron a dejar, porque yo recuerdo en alguna ocasión cuando muy niña mis papás fueron y toda la familia a llevar un retablito a la Virgen de San Juan de los Lagos. Y ahí mostraba, narraba, ponía cuando habíamos sobrevivido a la inundación del 63, del 73, por ahí, no sé. Yo tenía escasos 4 añitos, 8 años, y entonces ahí narra exactamente eso que tú me estás diciendo. Sin embargo, yo en ese entonces no tenía muy claro por qué se pone de tal manera, pero ahorita que lo citas y me viene a la mente esa fotografía mental, digo, sí es cierto, así estaba. Me imagino que alguien que sabía de los retablitos lo diseñó o a través de lo que uno va viendo va repitiendo y se dio y ahí está. Sin embargo, a lo mejor volviendo a ir, ni lo vamos a encontrar o va a estar perdido entre tantísimos que ponen uno encima de otro, pero lo que sí observo es que es una gran riqueza cultural, un gran tesoro de arte, porque el ser humano está plasmando su esencia misma. Como tú dices, el ser humano tiene la necesidad de recurrir a su deidad, a su creador, y no es como una necesidad, es una realidad, porque somos espíritus encarnados con experiencias humanas, que entonces estamos buscando la manera de llegar a esta situación en la que luego con los años, cantidad de épocas, se sigue viviendo esto. Y vámonos al punto, por ejemplo, con la tradición guadalupana, que es a nivel mundial, Claro. prácticamente esto. Sí, sin duda, ¿no? También responde mucho al entorno donde se encuentre la imagen sagrada para las personas. Puede ser entre masculino, femenino, ¿no? Sí. Y justamente el exvoto es como publicar un milagro de la imagen. Entonces eso también atrae las bondades que les puede ofrecer la intervención divina a las personas. El retablito hasta hace pocos años es considerado una fuente historiográfica. Que va auxiliado, o sea, es un documento histórico que nos narra el imaginario colectivo, no solamente Ajá. religioso de las personas, sino de los episodios, como tú dices, que fueron viviendo, Sociales. ¿no? Así es. Se puede ver, por ejemplo, el cambio del campo a la ciudad, ¿no? Cuando antiguamente pedían por que sus animales no enfermaran. Exacto. O cuando empieza a ver dentro de la misma riqueza pictórica bicicletas, tranvías, trenes o vehículos un poco más modernos. Digamos, la evolución del ser humano a través de los retablos y los años, porque tienen cita del año, entonces te vas dando cuenta que si lo pones como una línea del tiempo, empiezas a analizar lo que ha ocurrido, lo que ha acontecido, cómo se ha modificado y en la actualidad cómo está. Así que es. lo siguen haciendo. A lo mejor ha variado un poco la forma o el modo, pero se sigue haciendo. Así es como una crónica de la historia del lugar, ¿no? Incluso hechos, nos pueden narrar hechos que impactaron.
Encontramos, por ejemplo, retablos de la Revolución, ¿Qué tal? O por ejemplo de los cristeros. Sí. Todo esto que en determinado lugar marcó o impactó, y esto también quedó impreso dentro de la memoria colectiva, ¿no? Porque como tú dices, puede pasar mucho tiempo y siempre y cuando no hayan sido destruidos por la mano humana o por el paso del tiempo, Así porque es. como quedan expuestos al medio ambiente, Ajá. también contribuye demasiado a su deterioro. Entonces, ahí tú puedes ver, ¿no? Creo que esto se escuchaba por el pueblo, por la ciudad, y ahí puede dar testimonio, es un testimonio, ¿no? Ujú. Dentro de los espacios que utiliza el exvoto, normalmente la imagen milagrosa se va a encontrar una separación entre lo divino y lo mundano, Así. que es a través de la nube, un pedestal, Interesante. rayos, destellos detrás de la imagen. Todo esto es como la separación, ¿no? Y bueno, también encontramos situaciones de religiosidad masculina. Casi cuando hablamos de religiosidad pensamos más en lo femenino, ¿no? Sí. Y también encontramos que en lo masculino hay esa manifestación. Por supuesto, como decía, ciertamente el ser humano, hablando de espiritualidad, no hay género, y hay almas muy sensibles que tienen esa afección por hacerlo, de algún modo, ese agradecimiento, como dices tú, con los exvotos, y que lo representan a través de los retablitos. Amigos, los vamos a invitar a que se comuniquen a través de las redes sociales de Todos con la Divertida Radio para que nos hagan llegar sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones. Igual ustedes también han tenido estas experiencias o la necesidad de querer agradecer al santo de tu devoción. ¿Qué tal eso de cuando pones al santito de cabeza? ¿Qué tal cuando, no sé, llevas una figurita? Yo recuerdo a mi abuela llevando figuritas de bracitos, manitas, ojitos de plata, colgárselos ahí al santito, a tu creencia. A final de cuentas, aquí no es precisamente que estemos hablando de alguna religión en específico, sino de la cultura. Que sí tiene que ver con la religión, pero no una en específico. Creo que todas tienen ritos y rituales, tienen sus propios mitos, sus propias creencias, sus formas de representar a lo largo de la historia, sus creencias en relación al espíritu y a su religiosidad, y es muy válido porque eso nos habla de que el ser humano tiene la necesidad de expresar, de compartir, de agradecer, y que la esencia del ser humano, cuando se olvida de agradecer, es pobre. Y que entonces debemos de volver, digamos, ¿por qué no?, a nuestro origen de algún modo, a decir, esta es nuestra esencia, esta es mi cultura, esta es mi riqueza, esta es mi necesidad, y que la vida cotidiana no nos vaya envolviendo en un decir, me basto, soy todo, porque no es verdad, todos necesitamos de todos, y todos en algún momento cuando nos encontramos vulnerables volteamos la vista al cielo, a un lado, donde sea, y necesito, ayúdenme, sea quien sea, entidad espiritual, persona, compañero del camino, creo que lo vamos a necesitar. Así es. Y bueno, un poco en la evolución del exvoto, ya en estos últimos años se registra que la gente ha cambiado la forma de dar las gracias, como tú decías. Sí. Bueno, en algunos lugares se encuentran como especie de lapiditas en algunos templos, que eran los antiguos exvotos, sobre todo en pocos templos en México, pero por ejemplo en Europa, en algunos lugares de Francia se encuentran demasiados, sobre todo los que tienen una conexión con el mar. Muchas gracias por o sea, era piedra, ¿no? Sí. En vez de lámina. Bueno, luego paso a la lámina, que ahí encontramos esa riqueza de la que yo creo que es inagotable para el estudio y para el conocimiento de lo colectivo. Y fue derivando después en los corazoncitos, puede ser de latón o de plata, como tú dices, de acuerdo a la posibilidad de la gente. Así es. Y otra de las cosas es que ha derivado en copias, trenzas, férulas,
no sé, incluso llegamos a encontrar las piedras de los riñones, ¿no? Que les habían sacado. Fíjate qué increíble, el ombliguito del bebé. Sí. Así que en la capacidad humana para agradecer tienen un sinnúmero de formas y de maneras, y sí es cierto, analizando todas esas maneras de agradecer, cómo fue evolucionando a dejar ahí tu férula de tu pierna, no sé, la venda de algo, la pañoleta, la trenza. Creo que cuando donaban la trenza habla de un desprendimiento muy grande, porque tú sabes que el pelo para muchas mujeres, incluso para los hombres, es algo muy valioso, porque es algo de ti, que te desprendes y terriblemente, digo, lo viven y lo disfrutan de este modo. Así es. Entonces, por fortuna, se han hecho algunos recintos en el estado, pocos, pero se han hecho algunos recintos donde un grupo de investigadores de la Universidad de Guanajuato se han encargado, junto con algunos restauradores de Lena, de México, para poder hacer todo un recinto, como una especie de museo de sitio, y poder exhibir algunos exvotos para que finalmente es algo colectivo que le pertenece a la comunidad. Entonces, ¿dónde dices que está este lugar? Por ejemplo, el primero que se hizo fue en Salvatierra, en La Quemada, con el Santo Niño de las Maravillas. Okay. Y se ha pretendido a lo largo del tiempo hacer otro tipo de recintos, ¿no? Pero bueno, es una tarea bastante titánica y a veces no se tienen todos los recursos para que esto se lleven a cabo. Pero sin embargo, se ha podido lograr, ¿no? Sí, algo así como un museo. Así es. Ajá, que realmente sí tiene un valor incalculable, que seguramente no siempre se le da el peso que debería de tener para ir al rescate de esto. Como tú decías de inicio, es que nos va hablando a través de estos muralitos. Así es. La propia historia de la humanidad, y que es muy rico. Creo que verdaderamente esto es algo que la mayoría de la gente desconocemos. Yo, cuando me hablaste de que podríamos platicar de este punto, que a mí me gusta la historia, sin embargo me di cuenta que no sabía gran parte, y mucho menos de lo local. Como tú ya me estás hablando de situaciones aquí en Guanajuato, donde se están haciendo algunas cuestiones, me hablabas acerca de que aquí en la Universidad de Guanajuato se dieron a la tarea de hacer ese rescate. Y citaste algo así como Elena. ¿Qué es? Elena es la escuela de antropología que se dedica a hacer restauraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de estos exvotos, a pesar de que estaban dentro de los recintos religiosos, estaban expuestos. Por ejemplo, hay palomas, entonces el excremento de la paloma es demasiado ácido y a la hora de caer sobre la pintura, finalmente la corroe. O si hay humedad en los lugares donde se encuentra, pues también los oxida, etcétera. En fin, hay una serie de factores ambientales y también humanos que los deterioran, y entonces se recurrió a algunos de estos restauradores de Lena. Sí, precisamente, seguramente la persona cuando va y entrega su retablito no piensa en esta situación de que con los años y con el tiempo se puede ir degradando la pintura, se puede ir cuarteando, quizás por el clima del lugar o de algún modo, ¿verdad? Y lo hace simplemente en el momento, lo que siente, y utiliza, no sé, los óleos o lo que lo haya realizado. Pero para los historiadores como tú y para mucha gente que ama la historia, dice, sí, tiene un valor tremendo, y habla y dice muchas cosas con lo que esta persona por su fe fue a mostrar. Pero la persona pues simplemente lo hace. El niño, cuando hace un dibujo muy bonito en una simple hoja y que quiere agradecer y que lo pone ahí. Yo en el área de tanatología, Mónica, hago algunos ejercicios con algunos niños, con algunas personas, donde también los invito a que expresen a través del dibujo, a través de algunas cartitas, y que le agregan, y se va haciendo algo pues también cultural. Y luego los invito que a su fe, a su creencia, vayan a
a entregarlo, y van y lo dejan en los templos, y van y lo depositan a los pies de su deidad, de su creencia, de su santo, y de algún modo yo sé que pues las personas que se encargan del lugar las empiezan a recoger y también ya tienen un buen arsenal de estos agradecimientos, que seguramente algún día que se revise esto vamos a encontrar muchas cosas muy importantes y que nos hablan de la humanidad, nos hablan de su fe, de lo que fueron trascendiendo, que ahora las problemáticas actuales son muy diversas. Así totalmente. Es. Creo que ahora la gente se está protegiendo del narco, de la gente aprovechada, de las situaciones realmente que ahorita las estamos viviendo. Entonces dices tú, ¿cómo ha cambiado el tiempo? ¿Qué maneras de agradecer? Así es. Fíjate que el exvoto, bueno, en el caso de la historia de las mentalidades, ¿sí?, está muy ligado a la psicología, es esta psicología social, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, dentro del análisis de iconográfico, encontramos, si, por ejemplo, ¿no?, un señor fue cornado o pretendía ser cornado por un toro en el campo, ellos dibujaban el toro demasiado grande porque así percibían así el peligro. Percibían. Entonces, o si había un crimen, demasiada sangre, ¿no? O como este impacto psicológico, ajá, que se tiene frente a un hecho. Entonces, bueno, qué importante es también el auxilio de la psicología como ciencia para el estudio de estos retablitos, ¿no? O, en este caso, la utilización en tanatología de una manifestación de catarsis, podríamos decirlo también de esa manera, dentro del retablito, ¿no? O de una carta o de un dibujo. Pues de hecho, todo lo que hacemos los seres humanos, no se diga los textos, los grafos, los dibujos, son proyectivos y hablan del ser como lo vive, como lo percibe, y esa es su realidad, y ese es su sentir, y esa es su emoción, y esa es su forma de expresar sus sentimientos. Y entonces es muy válido para la ciencia de la psicología en que puede entrar a conocer un poco más de esa persona a través de sus expresiones literarias, culturales, artísticas, en las que va a hablar, y ya hablando así de al grosso modo de una cultura que tiene una afección, una dolencia, un algo por lo que esté atravesando, y que cada comunidad, cada entidad, cada país tiene su propia historia como si fuera una propia persona, y que de hecho también se puede analizar, también se puede estudiar, y podríamos comprender por qué esas personas de esa localidad se comportan de tal modo. ¿Por qué? Porque tienen una historia que los viene trayendo al momento actual del por qué están viviendo de tal modo, y si han sanado, si no han sanado, si viven con duelos atorados, si tienen mucho que resolver, de qué manera se le puede ayudar a estas personas, porque dentro de la tanatología también está la tanatología social. Cuando, por ejemplo, viene una situación adversa de la naturaleza, un terremoto, una inundación, un algo, y la gente vive toda esta situación en colectivo, y como tú dices, y queda plasmada de algún modo, y hay que ayudarlos a salir de esto. Lamentablemente, digamos, los gobiernos no lo ven como tal y no han pedido el auxilio como debiera ser. Sin embargo, pues la gente que ama su propia profesión busca las maneras de ayudar y estar ahí al pendiente con la gente que lo solicita. Así es, no hay en la ley algo que resguarde el tráfico o la conservación de los retablitos. Entonces, bueno, ha quedado a merced de muchos tiempo. Factores, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, esto es también para que la gente sepa la importancia y la riqueza que tiene un exvoto, ¿no? Y no es algo que se vea como repetitivo, sino al contrario, guarda todo esto que se ha mencionado, una idea colectiva, una idea religiosa, o lo que yo te decía, ¿no? Sí. En algún momento, no todas las imágenes religiosas tienen un exvoto, ¿no?
responde a ciertas circunstancias. Por ejemplo, en Guanajuato, en el municipio de Guanajuato responde mucho a el desarrollo de la mina. Entonces, los accidentes más recurrentes eran antiguamente dentro de la mina, una explosión, y todas estas cosas también responden a un entorno. Sí, sin embargo, también a través del tiempo el uso de los retablitos, estos modos de agradecer, se ha visto disminuido, especialmente por la popularidad de la fotografía en la actualidad, pues las ofrendas ya son poco habituables, los fieles lo utilizan como agradecimiento, como tú decías, ahora son los mechones, las cintas, otros modos de agradecer esas quejas o esas enfermedades o esa situación por la que atravesaron. Precisamente por eso. Antiguamente, pues, recurrían a ese arte, ahora ya quizás hasta ponemos nomás la fotografía de la personita. Claro, y además que el exvoto tenía una pequeña economía local, el pintor de exvotos, ¿no? Así es. La gente sabía quién era quien pintaba los exvotos. Incluso dentro de la riqueza del exvoto, algunos pintores lo firman y ponen el lugar donde los pueden ubicar. Como haciéndose publicidad. Así es. Y bueno, pues también generaba una pequeña economía local. Así es, creo que todo en la historia ha sucedido de modo igual y pues hay que sacarle provecho a la historia misma. Y pues déjame decirte, Mónica, pues que ya nos están llegando por aquí más comentarios y me voy a dar a la chance de decirles que dice: hola, buen día, Rosalba, un saludo a tu invitada. Opinando sobre el tema, como nuestra cultura y la forma de creer en deidades, somos únicos. Pues sí, somos únicos como seres humanos, irrepetibles, con una riqueza incalculable. Sí, y sobre todo en nuestra idiosincrasia del mexicano, el fervor religioso siempre se manifiesta, ¿no? De muchas maneras, y el exvoto es una manifestación de ello. Así es, otro más, dice: buen día, los escuchamos en Plaza Cibeles, saludos Rosalba, dice Toño Rivera. Saludos para Toñito hasta allá, hasta Plaza Cibeles. Bueno, saludos a Toño. ¿Algún teléfono para comunicarme con usted, Rosalba? Dice Aurora Parra. Claro que sí, Aurora, estamos ahí en la Unidad Psicológica Irapuatense, estamos en La Pradera, en la calle principal, que es Paseo Futurama, y el teléfono te lo digo, ¿cómo no? 462-123-5331, repito, 462-123-5331, a la orden para quien guste encontrar nuestros servicios. Recordemos que somos 7 psicólogos de diferente línea para el servicio de ustedes. Otro comentario más, dice: otro viernes más escuchándote, Rosalba, siempre con buenos temas de interés general, dice Edgar Uribe. Saludos, Edgar. Más interesante tema, los mexicanos somos muy dados a creer en todo y canalizar nuestra fe hasta en un trozo de pan. ¿Qué tal eso, Mónica? Bueno, yo creo que dentro de esta situación siempre hay que distinguir lo que es una religión que se ha convertido en una cuestión fanática, ¿no? Eso lo entendemos por todo el mundo. Y algo que nace de una espiritualidad donde yo quiero manifestar esa conexión con lo divino, ¿no? Independientemente de cuál sea la religión o la creencia, pero esa conexión tan íntima. El exvoto, a pesar de ser un documento colectivo, también es una conexión íntima, como tú dijiste, porque narra cómo lo vivió, cómo lo percibió en este momento, ¿no? Entonces, bueno, la idea aquí es que exista esa conexión, ¿no? O que se manifieste de la manera que se quiera manifestar, pero que no llegue a un fanatismo, porque eso ya es otra cosa, ¿no? Un desborde irracional de una creencia. O últimamente quizás por la forma en cómo se mueve la sociedad, nos hemos convertido en sujetos muy eclécticos, ¿no? O sea, por un lado se cree en una cosa, pero también se mezcla otra y otra y otra. Y que también podría ser incongruencia. Así es, completamente, pero es porque no hay esa conexión tan íntima. Sí, y creo que, miren, auditorio, nos tiene que quedar muy claro qué es la espiritualidad y qué es la religión, que no es lo mismo. La espiritualidad
es la conexión que el ser humano tiene, digamos, con la naturaleza, con su esencia misma espiritual. Algunos la podrán representar con la energía, con Dios, con Buda, con Yahvé, con lo que tú quieras que sea tu representación, ícono dentro de las 5 religiones. Y que dentro de esas 5 religiones pues va a haber muchas sectas, miles de sectas. Pero hablar de religión, les digo, es una, y la espiritualidad es otra, y ahí nos tiene que quedar muy claro. Y dentro de las religiones pues vienen muchas formas de representar esos mitos. Los mitos son esas creencias que la gente tiene acerca de, y los ritos son las representaciones. Entonces los esvotos entrarían dentro de los rituales que la gente tiene para representar su fe, y que es muy válido siempre y cuando no, como dices tú, Mónica, hay otras formas de expresar su fe de una manera demasiado grotesca, agresiva, donde ya están poniendo en peligro la propia vida, y creo que ahí es donde ya no es muy congruente. Porque entonces, si estás agradeciendo por tu vida, por tu salud, por tu paz, tu felicidad, y luego te expones a ponerte de rodillas 2 kilómetros, a irte a caminar descalzo hasta no sé dónde, a exponerte en carreteras, a martirizarte dándote de latigazos en la espalda, o sea, como que ahí sí yo también pienso que hay que pensarle más. O por ejemplo, vienen estas épocas que acaban de pasar dentro de la cultura religiosa, la época de Semana Santa, y creo que en vez de dejar de comer, entre comillas, el pescado, que ya no es barato, que es carísimo, sí, eso ocurría en la antigüedad porque era lo más barato que había. Ahorita ya es un lujo. Hay otras maneras de hacer esos pequeñas ofrendas donde nosotros nos contenemos y hacemos esos, digamos, si son ayunos, para el fortalecimiento de nuestra fe y el control de nuestro propio cuerpo y nuestra propia persona, y que después se ha desvirtuado, y es a donde llegamos a los extremos. Amigos, vamos a ir a un corte comercial y volvemos en unos momentos. Quédate con nosotros, estás escuchando Frecuencia Psicológica, ya regresamos. Ya estamos de regreso, escuchas Frecuencia Psicológica por la Radio Divertida. Amigos, ya estamos aquí nuevamente platicando con la licenciada en Historia, Mónica Vázquez González, con quien estamos trabajando y hablando acerca de los retablitos, que son los exvotos, los agradecimientos que la gente le tenemos o le tienen a su santo de preferencia, a su patrono, a su creencia, a su deidad, que de algún modo. Y pues yo estaba viendo que justamente aquí en Guanajuato hay muchos lugares muy importantes, rico en imágenes religiosas, que se originó aproximadamente ya hace más de 400 años. Y hablando aquí en Guanajuato, existen estos santuarios, como decía la licenciada, en Salvatierra, Cábaro, San Felipe, Torres Mochas, entre muchos otros lugares que pues nos podríamos dar la oportunidad de dar la vuelta, de conocer, de aprender, a observar y darnos cuenta lo que ha sucedido a través de estos años. Fíjense, 400 años de historia, poderlos observar y poder analizar algo a través de ellos, nos van a poder dar mucho aprendizaje, realmente, que es algo muy interesante. Pero también una cosa muy interesante es que aquí vamos a aprovechar a la licenciada para que nos hable acerca de estos temas recurrentes, de estos textos, de esta ecografía que en común la gente expresa, pero también de las cosas que salen fuera de lo común. A ver, licenciada. Sí, por ejemplo, ya de inicio dijimos, ¿no? Lo más recurrente, o sea, es la enfermedad. En la enfermedad
no siempre manifiestan qué tipo de enfermedad. Estaba gravemente enfermo, así lo dicen, y tal santo o tal virgen le ayudó en ese trance. O una operación, ¿no? Sí, y sobre todo, están hablando de salud, así es. a final de cuentas, y del miedo a morir, a perderse. Claro. Y sobre todo, operaciones, se hablaba más como un riesgo antes de que la ciencia avanzara tanto en términos de salud. Entonces, el hecho de que interviniera en tu cuerpo era algo que podía pues quitarte la vida, quizás, si no. Sí, fíjate que ahora sí que hay un poder muy grande mental, y ahorita me vino justamente en este instante a la mente cuando mi papá dijo, siempre se resistió a una cirugía. Mi papá muere de 83 años, pero siempre dijo, una cirugía jamás. Y cuando se decide por problemas cardíacos que lo tienen que operar, él muere en la plancha, prácticamente porque le da un sexto infarto. Y entonces dices, ¿a dónde llega la creencia de decir, ¿cómo van a vulnerar mi cuerpo? ¿Cómo me lo van a tocar? Y por eso es que la gente agradecía de tal modo de que fueran a intervenir su cuerpo, de que fueran a sobrevivir a esto, pues era un agradecer, como dices, y sobre todo antes, cuando en la ciencia médica no estaba tan evolucionada, y a final de cuentas en la actualidad sigue siendo un riesgo. Así es. Entonces, todo lo que implicara enfermedad y muerte es lo más socorrido, digamos, en los retablitos. De lo que más hablaban, de lo que más expresaban. Así es. Pero también, por ejemplo, podemos encontrar la violencia de ese lugar. A fulano lo asaltaron, lo apuñalearon, o por ejemplo, en algunos exvotos de Cata del Señor de Villaseca en Guanajuato, se ha llegado a encontrar situaciones como por habladurías de una persona, mi marido llegó y me sacó para matarme en el monte, ¿no? Entonces ahí podemos también ver el relato de la violencia intrafamiliar. Así es, y que un acontecimiento la salva y entonces hay que agradecer. Entonces fíjate cómo a través de los tiempos estamos hablando de esa cultura, pues, así es, que se da, que siempre ha existido. Exactamente, pero que además el exvoto servía también como, a mejor sin la intención como tal, pero como un medio de denuncia de lo que había al interior de una relación o de una familia, ¿no? Sí, porque pues esto de la denuncia y de la violencia ha habido su evolución y hasta estos últimos años se ha tomado como tal. Pues recordemos que en la antigüedad pues pasabas a ser posesión del marido y el marido podía, ahora sí que tras la puerta se permitían muchas cosas y ahora sabemos que no, que el ser humano es valioso, único, irrepetible y que no puede permitir ser objeto de ningún tipo de violencia, ningún ser humano, y que es denunciable. Y que ahorita, aunque lo pongas en redes sociales, aunque se lo platiques a la comadre, no va a trascender. Tienes que denunciar para que la ley haga su función. Y en la antigüedad, pues dijeras, gritaras, hicieras, la ley no iba a hacer nada, pero una manera de paliar su dolor era a través de los retablitos, que se dieran cuenta que a mí me estaban violentando y que de un modo o de otro, pues la Virgen, el Santo me rescató, y pues muy válido. Así es. Cuando tú dices que cuando la mujer se casaba, formaba a ser parte o llegaba a ser parte del marido de tal manera que utilizaban la preposición de para hacer extensión del apellido del marido. Hasta llevabas el apellido del marido. Así es. Fulanita de, sutanita de. Y aún estando muerto el marido, porque muchos exvotos, por ejemplo, tengo aquí uno que dice Rutilia J, viuda de Novoa. Es decir, ni muerto. Dejaste de ser. Así es, pertenecía. Pero eso también habla de una mentalidad, ¿no? De un sistema patriarcal, por ejemplo, imperante a lo mejor en ese momento. Entonces, bueno, algunas de las otras situaciones que son recurrentes en los retablitos son los animales. Mi perrito se perdió o se salvó de algo, o en el caso de donde todavía hay una fuerte o había una cuestión más agraria, pues eran los animales de campo, porque era tu medio, ¿no? Era tu medio de sostén, era como tu trabajo, tu fuente. Así es, entonces se enfermaba de encefalitis, por ejemplo, el ganado,
peligro. Pues, sí, la gente era su patrimonio, ¿no? Así Los es. animalitos. Y el lazo afectivo, pues se perdió mi perrito, o otro de animales, por ejemplo, muy recurrente era la rabia, que también decía, le mordió un perro rabioso, o estuvimos a punto de ser mordidos por un perro rabioso. Ahí también te habla de un control sanitario acerca de algo, ¿no? Sí, de que no estaba muy, muy controlado ni cuidados esos animales que pues corrían el riesgo. Así es. Entonces, normalmente eso, o animales ponzoñosos, una araña, un alacrán, Una una rata. víbora, en las cuestiones del campo, donde la gente Sí. muy a menudo se las encuentra. Entonces, esas son como los otros temas, ¿no? Sí, me picó una araña, una víbora, fui objeto de y gracias a Dios estamos aquí. Así es. Muy bien. Entonces, esa es una. En cuanto a los niños, por ejemplo, llegamos a encontrar algunos donde se le fue la aguja, no sé qué estaba haciendo el niño, pero se tragó la aguja, ¿no? Órale, eso sí es fuera de... Así es. Entonces, este tipo de eventos, ¿no? O por ejemplo, en otro que encontramos fue abriéndose la compuerta de una presa en Guanajuato, la corriente jaló a un niño. Pues siempre son los más vulnerables, ¿no? Para Sí. ese tipo de cosas. O por ejemplo, es que es muy, muy peculiar, donde el tío, o al menos así se interpreta, dice, estando de paseo en la ciudad de Guanajuato, se me enfermó gravemente un sobrinito y creyendo que se moría, se lo entregué al señor de Villaseca. Él me hizo el patente milagro de darle inmediato alivio, llegando a México bueno y sano. Como testimonio de gratitud dedicamos el presente, México DF, abril del 43, José Vázquez y Miguelito Rocha. Es decir, cómo préstame al sobrino para ir de paseo y por ahí algo pasa, no narra qué, pero parece que es muy grave, ¿no? Entonces también, ¿no? Cómo los niños en vacaciones o fuera de su entorno corren peligro de algo, ¿no? Sí, y sobre todo que probablemente quiero pensar que en ese entonces también, como insistimos, la ciencia de la medicina no estaba tan avanzada y probablemente este pequeñito tenía algún tipo de enfermedad que no le habían descubierto, no sé, una epilepsia, una catatonia, algo raro, alguna enfermedad que no la habían detectado y que le ocurre el evento y entonces pues sí fue para alarmarse, ¿verdad? Y entonces pasa el evento porque la naturaleza del ser y luego se le da la atención que requiere y sale adelante y entonces ahí seguimos viendo que entonces cómo a través del tiempo todo esto se va modificando, pero sin embargo sí siempre un llevarte a un parientito, un sobrinito, uno que no es tu hijo directamente es una preocupación y un compromiso muy, muy más grande, exactamente, sí. ¿no? Entonces ahí también se revela. Otro que nosotros encontramos justamente en San Felipe Torres Mochas, donde se venera a San Miguel Arcángel, que es una gran fiesta que hacen por allá en septiembre. ¿En dónde dices? San Felipe Torres Mochas. Incluso hay una simulación de la guerra moros con cristianos. Órale, qué interesante. ¿Fechas? Más o menos. Bueno, la fecha de la fiesta principal es 28 de septiembre. O sea que hay que aprovechar ese 28 de septiembre para ir a enriquecernos y disfrutar. Así es. Por ejemplo, ahí encontramos un exvoto de una niña. La narración más o menos es que la esposa descubre que el esposo intentó violar a una niña. Órale. Entonces, cuando él se siente un descubierto, jala a la niña, la lleva a un camino y la trata de lanzar a un pozo, ¿no? Entonces, la señora va en persecución del esposo y le pide a San Miguelito que le ayude en esa desgracia. Entonces, vemos también, por ejemplo, este tipo de violencia de género remitida a una menor. Sí, verdaderamente que son actos que siguen ocurriendo y que qué bueno que ocurren. Sí, ¿por qué no decirlo? Creo que es un gesto de amor y es un gesto de que le podemos llamar sí milagro porque hubo una intervención de algún modo sí divina para el rescate. Estamos hablando de estas situaciones, como tú dices, de género, que pues estamos luchando mucho desde derechos humanos como desde otras instituciones para erradicarlo. Vamos a seguir dándole lectura a otras llamadas, sí, claro. Mónica, y ahorita vamos a continuar porque son muy, muy interesante todo esto que nos estás platicando, verdaderamente enriquecernos con este breviario cultural es muy, muy bueno.
Dice David Elizalde, éxito, un abrazo a tu invitada. Te escuchamos en Quinta Las Villas. Muchas gracias. Guío Esquivel, interesante tema el día de hoy. Los escucho en La Moderna. Saludos a La Moderna. Hasta La Moderna, saludos. Caro López, saludos a tu invitada, la licenciada Mónica. Los escuchamos en Eucaliptos. Gracias, Carol. Hasta Eucaliptos también. Y el contador Villegas dice, felicidades y gracias por los temas que nos traes cada viernes, muy interesante. Saludo y buen fin de semana. Saludos al contador Villegas, ahí donde está laborando y que seguramente mañana descansan. Otro más, dice, feliz viernes, saludo Rosalba, los escuchamos en zona centro de Salamanca, dice Sandy Franco. Salamanca, saludos. Hay muchos retablitos en su momento con el señor del hospital. Demasiados, ¿no? Ahí. Es otra, por ejemplo, donde se encuentran las imágenes de color, morenas, negras, normalmente sí eran centros ceremoniales, incluso le ponen ese color a las imágenes para la asimilación y la identificación de color. la etnia. Ajá, exactamente, ¿no? Que en Salamanca, pues bueno, hablamos de los otomíes. Entonces, el señor del hospital en Salamanca también fue un gran proveedor, por decirlo así, de retablos y de estas manifestaciones. Interesante ir a conocer. Entonces ahí es donde está el Cristo Negro. Así es. Donde se hacen peregrinaciones y que la gente se va caminando a agradecer. Así es. Pues muy interesante. Entonces, ahí vamos a encontrar una riqueza cultural de retablitos, de estos exvotos que la gente ha dejado a lo largo de la historia y pues muy buena fuente y cerquitas de aquí de Irapuato. Así es. Hablando específicamente de cosas más chuscas que hay, en que la gente de algún modo, pues chusco y no, pero sí fuera de contexto. Por ejemplo, de los que estuve revisando ya un poco más por internet, que a lo mejor la gente también se puede dar a la tarea, es por ejemplo de los marcianos, ¿no? ¿Cómo? En esta idea colectiva del extraterrestre, pues de repente yo estaba dormida en una granja y mi perro ladraba mucho y yo me asomé por la ventana y resulta que estaba afuera un platillo y bajó un extraterrestre y mi perro le ladró y lo asustó y se fue, ¿no? Por ejemplo, es de las cosas... Ok, y hay que agradecer que se fue. Sí, exactamente. Órale. ¿No? O por ejemplo, otras cosas más cotidianas, pero también muy chuscas. Es, por ejemplo, mi marido se jubiló e intentó aprender a cocinar y mi cocina era un desastre. Entonces ya no lo quería en la cocina, haciéndome tiradero y medio y renunció. Y gracias a Dios, sí. Gracias a la Virgen. Así es. O sea, qué interesante, ¿no? Los otros, por ejemplo, sobre todo estos se encuentran mucho con la Virgen de Zapopan, es sobre el imaginario mágico. Estando las comadres platicando fuera de una casa baldía, se asomó un esqueleto y las espantó, ¿no? O sea, no estén de ociosas, váyanse a su casa. Sí, de veras, ese colectivo imaginario del ser humano es bien rico y creo que es material para trabajar y para platicar muchas horas. En este sentido, qué interesante es esto. Y hablando, como dices tú, de estos temas recurrentes, ¿qué más pudiéramos encontrar? Dentro de los temas encontramos los de guerra, sobre todo donde hubo rebeliones, por donde pasó la revolución. Ahí se encuentran muchos. Entre uno de ellos es la leva. Llegaba la leva, es decir, llegaba el ejército y entraban a las casas y se llevaban a los hombres de esas casas para integrarlos al ejército, ¿no? Entonces, muchos dan gracias porque la leva no se los llevó, pudieron esconderse, huir de la casa, ¿ok? Ese es también uno de los temas muy recurrentes en los lugares donde pasó. Otro, creo que este es único, al menos de todos los que a mí me tocó ver, sobre la guerra cristera. En San Felipe Torres Mochas, justamente en el santuario de San Miguelito, donde una creyente pone, gracias San Miguelito que se abrió el culto otra vez de los templos y no se propagó esa secta satánica llamada el comunismo, ¿no? Órale. Entonces tiene mucho que ver también con estas cosas que de repente la gente oye pero no conoce del todo, pero le impresiona, ¿no?
Entonces, que está más ligado a la cristiada, ¿no? La cuestión de Plutarco, quién es quien manda cerrar los cultos. Entonces, eso es. Otras que yo he encontrado un poco más actuales, digamos, pero en retablo, es sobre cuestiones de homosexualidad. No, gracias porque pude tener una pareja siendo yo o teniendo yo esta preferencia. Mira, qué interesante. Bueno, creo que esas son las más. Otras cosas Sí. que nos provee de riqueza, aparte del texto, es la pintura. ¿Qué encontramos en la pintura? Aparte de las imágenes religiosas a las que se le dan las gracias y los feligreses, encontramos, por ejemplo, interiores, exteriores. Encontramos interiores de un hospital, si acaso se llevó una operación. Ajá. Encontramos, por ejemplo, que es de la Virgen de San Juan de los Lagos. Está la Virgen de San Juan de los Lagos, está una camita de hospital, cerca hay un templo, que me imagino que en ese entonces era el hospitalito, el santuario del hospital. La cama está al exterior, si tú te fijas, exterior, no sí. está al interior. No. Entonces, esa es otra de las variantes que encontramos en los exteriores. Se ve aquí el cielo, el campo abierto. Ajá. O, por ejemplo, aquí, de gas butano, ¿no? Mira. También ahí está el gas butano, atropelló a la señora y es exterior. Es al exterior, pero también, mira, el camioncito del gas butano nos relata las calles, las ¿no? épocas, las calles. El adoquinado del lugar. Sacas el modelo del auto prácticamente. Así es decir, también son retratistas de lugar, ¿no? Sí. Entonces, a los interiores podemos encontrar cómo estaba estructurada una casa, los cuartos amplios. Hay quienes dibujan la nica debajo de la cama, por ejemplo, pues ¿no? sí, era una cosa necesaria y común que se utilizaba. Exactamente. Porque no iba a aparecer como si ahorita apareciera el celular en tu foto, pues es muy normal. Así es. Entonces, por ejemplo, es de un minero, ¿no? Hay un derrumbe. Este retablo está dividido en tres. Ya ves que yo te había dicho que se dividían en dos. Está en tres. Narra qué es lo que sucede. Luego narra a sus compañeros llevando al minero en una especie de camilla. Y finalmente cuando lo revisa un doctor. Sí, entonces es... proceso. Así es. ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cómo se llevó a cabo? Por ejemplo, está la jerarquía familiar, ¿no? Para esto La puede familia. servir como un estudio de psicología sistémica, por ejemplo, Sí, ¿no? ándale. ¿Cuál es la jerarquía? ¿Cómo es la jerarquía? ¿Cómo están? Es como si le pidiéramos a la personita un dibujo de una familia. Así Entonces aquí también está esquematizada la familia. Así y es. quién al lado de quién y en qué orden, con qué podría colores. utilizarse como un test familiar. Un test familiar, de exactamente. La familia, ¿no? Ajá. Entonces, si tú ves, los padres están en medio porque son los que se ven de edad más grande. Sí, los niños. Las niñas son las que van hacia adelante y el joven más grande o adolescente al final y el pequeñito entre él y la madre, ¿no? Entonces, aparte van de rodillas, como tú decías. Penitencia. Así es. Y llevan aquí cada quien una vela en su mano. También las velas son cosas votivas, ¿no? Sí. Están consideradas dentro de lo votivo. El campo. El ¿no? campo también afuera. Ajá, podemos encontrar ahí las milpas muy floreadas. Muy floreadas. O los animalitos, por ejemplo. Ahí ¿no? están, también afuera. Como el ser humano, si revisáramos estas pinturas retratistas, nos damos cuenta que el ser humano siempre va al encuentro con la naturaleza, va a salir de sí mismo hacia el exterior. Realmente revisar este arte, estos retablos, nos habla de toda una cultura. Lamentablemente se nos está acotando el tiempo prácticamente. Me gustaría, licenciada Mónica, que cerráramos de algún modo. ¿Qué mensaje en sí le dejas al auditorio? Bueno, que la próxima vez que vean un exvoto lo vean con otros ojos, que sean observadores de la pintura,
Algunos el texto se pierde, pero la pintura sale a dar cuenta de más o menos qué fue lo que pasó. Porque eso que ellos vean es parte de una historia colectiva, ¿sí? De un sentir, de algún episodio, de algún lugar donde se encuentran, ¿no? Todos los seres humanos formamos parte de un todo y nos impactamos de un modo o de otro, y va a hablar de nuestra propia historia, de nuestra naturaleza, de en sí ver y revisar y analizar y admirar estos retablos. Creo que desde este momento nos puede cambiar la perspectiva a los que pudimos escuchar esta charla tan amena, tan rica en conocimiento, y verdaderamente yo te agradezco, Mónica, el que hayas estado aquí ilustrándonos prácticamente, y que esperemos que no sea la única vez. Y pues amigos, verdaderamente fue un gusto tener la oportunidad de estar aquí nuevamente con ustedes, y pues seguramente nos vamos a quedar con varios comentarios en el tintero porque el tiempo se nos ha agotado. Y con esto pues les saluda Rose, les bendice Dios y hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Psicológica a través de la Radio Divertida. No te pierdas nuestra próxima emisión por la Radio Divertida. Frecuencia Psicológica.